Suscríbanse, Comunidad Automotriz México. En esta ocasión presentaremos el tema sensores MAP y MAF. Mostraremos las fallas más comunes y las comprobaciones que se le realizarán en el circuito para el diagnóstico adecuado de estos. Así que comencemos. El sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión va a generar una señal análoga que va a servir para que el PCM pueda determinar la carga sobre el motor. Junto con la carga, el PCM va a poder determinar si requiere más combustible o menos combustible según sea el caso. El sensor MAP va a generar una serie de códigos de falla que dependen directamente de la programación del vehículo. En algunos casos el PCM únicamente nos va a dar el P0105. En este caso, yo tengo que realizar todas las comprobaciones para poderlo determinar, es decir, no me dice qué pasa con el circuito, solamente que está fallando. El código P0106 me indica que hay un problema de rango rendimiento, es decir, la señal está dentro de los rangos de voltaje normales, pero no está respondiendo de manera adecuada. El P0107 me indica que el voltaje es demasiado bajo, mientras el 108 me indica un voltaje extremadamente alto. Por otro lado, el P0109 es un código que pocas veces veremos debido a la programación de las computadoras. Este código me dice que la señal está llegando y se corta varias veces por segundo. Normalmente este último código, el P0109, viene acompañado con un P0107 o un P0108, según sea el caso. Analizando el esquema de conexiones del sensor MAP, nos vamos a encontrar con que cuenta con una tierra o una masa directa del PCM, así como una alimentación de 5 volts. Junto con ello, vamos a encontrar el circuito del IAT, en caso de sensores combinados, que va ligado con un circuito de tipo pull-up, que nos va a proveer igual 5 volts, y una señal de sensor MAP. Esta señal habitualmente trae un circuito pull-down, lo cual nos genera una señal baja cuando el sensor está desconectado. Debemos realizar comprobaciones a este circuito para poder determinar si está funcionando de manera satisfactoria. Vamos a realizar las comprobaciones al sensor MAP en este motor Volkswagen. La primera prueba que vamos a realizar es la comprobación de conexión de tierra en este sensor combinado. Entonces la punta de color negro va a ir al borne negativo de la batería. Colocamos nuestro multímetro en la posición más baja de resistencia. Vamos a desconectar el arnés con el switch apagado y vamos a identificar cuál es nuestra conexión de tierra. Empezamos por el número 4, el número 3, el número 2, no tenemos nada. Debemos de encontrar una lectura que sea menor a los 5 ohms. Lo ponemos entonces en el pin número 1 y el multímetro nos arroja una señal de 0.5 ohms, que es lo que estábamos buscando para esta conexión de alimentación de masa. Vamos a pasar a la siguiente prueba, que va a ser la comprobación de alimentaciones para este sensor combinado. Debemos de encontrar alimentaciones de 5 volts para el sensor MAP y el sensor de temperatura de admisión. Entonces, la punta de color negro al borne negativo de batería, ponemos nuestro multímetro en la posición de volts y con nuestra punta roja vamos a localizar estas alimentaciones. Empezamos por el número 4. No tenemos nada. El número 1 ya no lo vamos a reusar porque pues, es nuestra conexión de tierra. Lo ponemos en el pin número 3. Ahí tenemos una alimentación de 5 volts. Nos pasamos al pin número 2. De igual manera tenemos una alimentación cercana a los 5 volts. ¿Cómo voy a identificar cuál es la alimentación para el MAP y cuál es la alimentación para el IAT? Con la ayuda de mi lámpara de LEDs, la vamos a conectar al borne negativo de batería. Y debemos de encontrar, en este caso para la alimentación del IAT, que el voltaje debe de disminuir. Entonces vamos a empezar por el número 3, que es el primero que encontramos de 5 volts. Aquí estamos usando unas puntas especiales para no dañar internamente los pines dentro de nuestro arnés. Colocamos nuestra punta del multímetro, vamos a hacer contacto ahora con la lámpara de LED y observamos que la disminución del voltaje es casi nulo. Esto nos hace referencia que va a ser la alimentación de 5 voltios para nuestro sensor MAP.
Nos pasamos al pin número 2 y vamos a excitar de igual manera nuestra lámpara de LEDs. Ahí vemos cómo disminuye nuestro voltaje hasta prácticamente 2 volts. Esto va a hacer referencia a que va a ser la alimentación para nuestro sensor de temperatura de admisión, porque nuestra lámpara de LED se está consumiendo su corriente. Vamos a pasar ahora a la siguiente prueba. Como ya observamos, el número 1 es alimentación de tierra, número 2 alimentación del IAT, número 3 alimentación del MAP. Ya nada más nos queda el cuarto pin por la parte posterior del arnés. Vamos a interceptar nuestra señal, conectamos nuestro sensor al arnés y vamos a abrir nuestro switch en la posición de ignición. Y observamos en nuestro multímetro que tenemos una lectura de 3 volts. Esa es nuestra lectura con el motor apagado. Vamos a apoyarnos de igual manera con nuestro equipo de diagnóstico para observar el rango del sensor. Aquí estamos utilizando un equipo de la marca Launch. Iniciamos la aplicación X431 Pro. Vamos a ingresar de forma genérica, en este caso EOBD. Confirmamos el número de versión, esperamos a que enlace con nuestro cabezal de diagnóstico, le damos en OK. Nos vamos a enfocar en la lectura de los datos vivos, especialmente en lo que es el valor de presión absoluta del colector de admisión. Vamos a graficar estos datos y observamos que con el motor apagado tenemos una presión de 77 kilopascales. Ahora vamos a echar a andar nuestro motor. Y vemos cómo la presión en nuestra gráfica disminuye hasta menos de 25 kilopascales, mientras que en nuestro multímetro vamos a observar que la señal de voltaje cae hasta 1 volt aproximadamente. Vamos a acelerar nuestro motor hasta 4000 revoluciones y observamos cómo la presión aumenta y enseguida disminuye hasta menos de 20 kilopascales, mientras que en nuestro multímetro vamos a observar que la señal disminuye a menos de 1 volt. Ahí ya se mantiene constante tanto la presión como nuestra señal de voltaje. Ahí regresamos nuevamente al ralentí de nuestro motor y vemos cómo la señal se estabiliza nuevamente hasta 1 volt, mientras que la señal en nuestras gráficas regresa a 25 kilopascales. Ahora vamos a checar estas comprobaciones aplicando carga al motor. Para esto encendemos nuestro compresor del aire acondicionado hasta su máxima capacidad y vemos cómo nuestra lectura en el multímetro comienza a aumentar hasta más de 1.5 volts, mientras que en nuestra gráfica de la línea de datos vivos esta presión aumenta a más de 35 kilopascales. Ahí encendimos el compresor del aire acondicionado a su máxima capacidad. Ahora vamos a apagar ese compresor y vemos cómo nuestras señales vuelven a sus parámetros originales. En el multímetro llega hasta aproximadamente 1 volt y en nuestra gráfica regresa nuevamente hasta 25 a menor de 25 kilopascales. Ahora ya comprobamos estas señales con el motor apagado, con el motor en marcha mínima y con el motor a más de 3000 revoluciones por minuto. Ahora lo apagamos y regresan a sus parámetros originales, 77 kilopascales. Y así concluimos con esta prueba de rango del sensor y las pruebas al sensor con un multímetro y nuestra línea de datos en vivo con el escáner. Algo muy importante: todos estos parámetros que acabamos de observar tanto en nuestro multímetro como nuestra línea de datos en vivo no va a ser la misma en todos los vehículos. Esto siempre va a depender de distintos factores, como es, por ejemplo, la altitud a nivel del mar en donde se va a encontrar nuestro vehículo y, por supuesto, condiciones del motor
por ejemplo, carrera del pistón, número de cilindros, cilindrada, entre diferentes parámetros más, para que no siempre nos guiemos de que nos debe de dar estos datos. El sensor MAF, o sensor de flujo de masa de aire, va a informar al PCM sobre la cantidad de aire que ingresa al motor. El PCM a su vez va a tomar esta información y va a modificar la apertura de los inyectores en tiempo o la presión del riel de inyectores en caso de sistemas de inyección directa. Este sensor puede generar una señal análoga o digital. Vamos a encontrar que algunos cuentan con un sensor de temperatura del aire integrado y hay algunos que no traen este mismo sensor. Los códigos de falla que genera el sensor MAF van a ser los siguientes. El P0100 solamente me habla de una falla en el circuito. Importante, estos códigos solamente los vamos a encontrar en PCMs bastante antiguos o del tipo genéricos, es decir, iniciales. El P0101 me habla de problema de rango rendimiento, es decir, hay una señal que está dentro de los parámetros máximo y mínimo, pero no está teniendo cambios de forma adecuada. Esto se da generalmente cuando tenemos una entrada de aire falso. P0102, una señal de entrada baja, ya sea en frecuencia o en voltaje. Esta señal baja normalmente se da cuando el sensor está desconectado. El P0103, o señal alta, se genera muy comúnmente cuando la tierra del sensor es la que falla, y el P0104 es una señal intermitente que se va a dar solo en algunos tipos de PCM con programación muy sofisticada, y se da o se genera cuando la señal se está conectando y desconectando periódicamente. Habitualmente este código viene acompañado de un 102 o un P0103 que nos indicarían hacia dónde se está yendo la señal. En el esquema de este sensor tenemos un MAF del tipo digital. Este MAF digital va a generar una señal en Hertz que va a llegar directamente al microprocesador, pero para que esto se genere requiere una alimentación de 12 volts y una masa o tierra física para el sensor. Este sensor, al ser combinado, va a tener una masa para el sensor de temperatura del aire y evidentemente vamos a tener dos señales generadas. Una de estas señales va a pasar al convertidor análogo digital y la otra señal va directamente al micro. Deberemos revisar las alimentaciones, tanto de masa como de voltaje, para los dos sensores que nos encontramos aquí. Vamos a realizar estas pruebas. Vamos a realizar las pruebas a este sensor de flujo de masa de aire. Recordemos que como es un sensor digital, es necesario que tengamos un multímetro que tenga la opción de medir frecuencia, en este caso que mida lo que son los hertz. Vamos a comenzar a realizar las alimentaciones de masa para ambos sensores, tanto para el MAF y para el YAT. Para eso tenemos nuestro switch apagado. La punta de color negro va a ir a la terminal negativa de la batería. Desconectamos nuestro sensor. Comenzamos por el pin B. Debemos de encontrar una señal que sea menor a los 5 ohms. Ahí la tenemos. Nos pasamos ahora al pin D. Y de igual manera debemos de encontrar una señal menor a los 5 ohms. Así es como comprobamos las alimentaciones de tierra, tanto para el sensor YAT y para el sensor MAF. Vamos ahora a las alimentaciones de voltaje. Para eso colocamos nuestro switch en la posición de ignición, multímetro en la posición de volts. Vamos a empezar por el pin C. Debemos de encontrar una alimentación de batería. Nos pasamos ahora al pin A. Debemos de encontrar una alimentación de 5 volts para el sensor MAF. Pasamos ahora al pin E y de igual manera una alimentación de 5 volts, pero para el sensor de temperatura del aire. Vamos a conectar ahora nuestro sensor y vamos a medir directamente la frecuencia que manda el sensor MAF. Para eso lo colocamos en la posición de Hertz y observamos la lectura que tenemos 0.5 kHz. Ahora vamos a comprobar la señal del sensor de temperatura del aire. Para eso lo colocamos en el pin E, multímetro en la posición de voltaje y ahí tenemos una alimentación menor a 2 volts.
Vamos a realizar ahora nuevamente las pruebas de frecuencia al sensor MAF, porque es un sensor del tipo digital, pero ahora con el motor andando. De igual manera, vamos a apoyarnos con nuestro equipo de diagnóstico de la marca Launch. Para eso ejecutamos la aplicación X431 Pro. Vámonos a lo que es el diagnóstico local. Ahí en el diagnóstico local vamos a entrar de forma genérica a nuestro vehículo. Para eso vamos a ingresar a la opción de EOBD. Confirmamos el número de versión, esperamos a que enlace comunicación con nuestro cabezal de diagnóstico. Ahí ya detectó nuestro protocolo de comunicación. Le damos en OK. Vamos a leer la línea de datos en vivo. Especialmente nos vamos a enfocar en lo que es el rango del sensor MAF. Vamos a buscar entre todos nuestros datos el que diga rango del flujo del aire desde el caudalímetro. Observamos que con el motor apagado tenemos un valor de 0 gramos por segundo. Entonces vamos a poner en marcha nuestro motor. Ahí arranca nuestro motor. Observamos cómo en ralentí tenemos una frecuencia de 2.2 kHz, mientras que en nuestro escáner nos da una lectura de 4 gramos por segundo. Subimos las revoluciones ahora a 2000 revoluciones por minuto. Vemos cómo se eleva los gramos por segundo en nuestro escáner, pero de igual manera se eleva la frecuencia en nuestro sensor MAF. Aceleramos el motor ahora a 3000 revoluciones, vemos cómo vuelve a aumentar la gráfica de los gramos por segundo y de igual manera nuestra señal de frecuencia en el sensor MAF. Aceleramos ahora hasta 4000 revoluciones, observamos que tenemos una variación en la gráfica. Eso es porque la computadora está entrando ahora en el corte de combustible. Al llegar a 4000 revoluciones corta el combustible y hace lo mismo. Regresamos ahora a la marcha mínima, observamos cómo los datos vuelven a sus parámetros que teníamos inicialmente. En el multímetro una lectura de frecuencia menor a los 2 kHz y en nuestro escáner tenemos un valor de 4 gramos por segundo. Esto ya es con el motor en ralentí. Lo apagamos, regresa a su frecuencia de 0.5 kHz y en el escáner 0 gramos por segundo. Recordemos que cuando nosotros pisamos el acelerador se abre la mariposa y por lo tanto entra mayor cantidad de flujo de masa de aire. Entonces esto va a ir ligado tanto con la frecuencia que nos va a dar el multímetro y con los gramos por segundo que nos va a dar nuestra línea de datos en vivo. Así comprobamos el funcionamiento del sensor MAF del tipo digital. Una vez que hemos realizado comprobaciones a los sensores MAF y MAF, debemos tener claro que aún pareciéndose mucho físicamente, los rangos pueden cambiar de uno a otro. No les recomiendo reemplazar un sensor por uno que se parezca solamente. Dos, no es recomendable lavar los sensores MAF en algunas marcas, ya que esto los daña de manera permanente. Y evidentemente debemos tener claro que cada fabricante nos entrega un número de parte para el sensor. Entonces debemos buscar que ese número de parte coincida al 100% para garantizar que su rango y su funcionamiento sean adecuados. Un rango inadecuado en estos dos sensores me puede generar una regulación de la entrega de combustible con tendencia a rica o a pobre. Esto no nos va a generar códigos de falla de inmediato, pero nos va a generar códigos de falla a largo y mediano plazo. Son códigos de falla que nos va a tomar mucho más tiempo detectarlos si no sabemos que el sensor tiene un rango erróneo. De nuestra parte ha sido todo. Nos vemos en nuestro próximo entrenamiento. Sigan nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Entren a nuestro sitio web www.comunidadautomotrizmexico.com, en donde encontrarán más información técnica de manera gratuita. Encontrarán, por ejemplo, diagramas eléctricos de distribución, códigos de falla, entre mucha más información. Nos vemos hasta la próxima.